dirigir nuestra atención a estas palabras del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 6. Es una de las bienaventuranzas. Dice, como hemos leído antes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bien, una vez más hemos de recordar algunas cosas de las que ya llevamos dichas, pero que siempre es bueno refrescar. Lo que llamamos bienaventuranzas es, como veis aquí, una lista que se nos da de razones o motivos por los que una persona puede ser verdaderamente feliz. Y al fin y al cabo, las bienaventuranzas tratan de eso, ¿verdad? Tratan de la felicidad, de la dicha, porque esta palabra macarios, bienaventurados o felices, nos lleva a este asunto tan importante en la vida humana, la cantidad de cosas que somos capaces de hacer para ser felices. De hecho, yo diría que esa es una de las razones y motivos de la vida. Todos hacemos lo posible para ser felices y para estar bien, a menos que uno esté enfermo mentalmente y le complazca ser desgraciado. Hay personas que posiblemente sí, les complace más bien ser desgraciado, ser infeliz. Pero bueno, eso es una anomalía, eso es una enfermedad. Las personas normales, todos queremos ser felices. Y además es justo y es normal. Felices quiere decir que sobre todo nuestro ánimo, nuestro espíritu, nuestra alma esté en paz y tenga contentamiento. Y esa felicidad pues es una de las grandes metas de la humanidad. Y por otro lado, como hemos comentado otras veces, pues sabemos que la manera de conseguir la felicidad es muy diferente, y desde luego también que hay una felicidad engañosa, hay una felicidad que no es real, que no es verdadera, y muchas personas tratan de encontrar esa felicidad en cosas diversas, a veces cosas peregrinas, cosas absurdas, a veces cosas incluso que más bien que felicidad luego lo que traen es pues desgracia, más desgracia todavía. Y ya sabemos eso, esa persecución, esa especie de deseo insaciable del ser humano de ser feliz, pues puede estar bien dirigido o mal dirigido, y cuando no se acierta, cuando uno no hace las cosas debidamente, en lugar de ser feliz, lo que hace es que cada vez encuentra más infelicidad y más desesperación. Pero el Sermón del Monte, y particularmente estas bienaventuranzas, estamos viendo que nos dan el camino, abren ante nosotros una vía para una felicidad auténtica, para una verdadera felicidad. Y desde luego es una fórmula, las que tenemos aquí son unas fórmulas que no se le ocurriría a la gente, no se le ocurriría. Porque más bien lo que tenemos en las bienaventuranzas es una receta o fórmula al contrario de lo que la inmensa mayoría de la gente piensa. Porque, claro, ¿quién puede imaginar que se puede ser feliz cuando uno llora? El que llora, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y sin embargo, nadie pensaría que la receta de la felicidad, la fórmula de la felicidad es el llorar. Más bien es lo contrario, la gente busca la risa. Y más bien dice, pues yo si quiero ser feliz, pues me voy a ver un espectáculo que me haga reír, o busco algo que me ponga así, digamos, en el camino de la hilaridad y en una situación de diversión. Y puede ser que para muchos eso es, para ellos consiste en ese momento la felicidad. Pero, claro, estamos hablando aquí no de una felicidad cualquiera, sino de una felicidad permanente. Estamos hablando de una felicidad que llene todo nuestro ser, de una felicidad que no dependa de las circunstancias, que no dependa de si estamos bien o mal en esto o lo otro,
que no dependa de las cosas que tenemos, ni siquiera que dependa de las relaciones humanas. Fijaos que eso es importante, porque mucha gente piensa que la felicidad viene por estar bien relacionado. Y claro, eso es importante, desde luego, y eso puede ser un elemento, pero si os fijáis, las bienaventuranzas nunca dicen nada de la relación con otra persona, con ninguna persona. La bienaventuranza de que se habla aquí es una bienaventuranza de la propia persona en su interior, en su alma, en su espíritu. Es una felicidad propia, que no depende de circunstancias, ni de los que le rodean, ni de nada de que hay externamente. Porque es la felicidad del que es pobre en espíritu, del que es humilde. Y la felicidad del humilde no depende de la relación con nadie, es porque su propio carácter, el carácter que Dios le ha dado, el carácter que la gracia de Dios ha provocado en esa persona, le da esa actitud de humildad en la vida. Y por lo tanto la persona humilde, la que no tiene grandes ambiciones, ni grandes sueños, ni grandes aspiraciones, ni la que está avasallando a los demás porque quiere ser más que otros, etcétera, esa persona humilde puede ser feliz perfectamente. El otro no, el ambicioso, el orgulloso, etcétera, ese nunca puede ser feliz porque nunca está satisfecho. Y lo mismo en cuanto al que llora. Llora porque es sensible ante el pecado, ante la injusticia, es sensible ante todo lo que es contrario a la voluntad divina, y por tanto es una persona que tiene esa sensibilidad espiritual y puede ser feliz con esa sensibilidad. Es un ingrediente más, es una parte más, porque todas las bienaventuranzas las hemos de tomar en bloque, juntas, para que verdaderamente produzca la felicidad. Ya hemos dicho que estamos haciendo una descripción del carácter del creyente, y por lo tanto los creyentes todos tienen algo en mayor o menor cantidad, pero tienen algo de todas estas cosas. Y así pues podríamos continuar. El otro día estuvimos hablando de los mansos, la bienaventuranza o la felicidad de los mansos. En un mundo como el que vivimos, donde la agresividad, el triunfo por encima de lo que sea, el ser importante, el avasallar a otros, etcétera, todo eso es fundamental para muchos, para ser felices, pues resulta que aquí se nos dice lo contrario, que la felicidad la tienen los mansos, los pacíficos, los que tienen ese carácter en que no busca las cosas a la fuerza, sino por medio del amor. Porque dice, ellos recibirán la tierra por heredad, porque aunque no pretenden tener nada, ni buscan nada, lo van a tener todo. Eso es lo que Dios está diciendo. Pues bien, aquí tenemos entonces otra, en el versículo 6, otra característica, otro rasgo, otra parte de la felicidad. Todo esto son partes de la felicidad. Cuando las juntamos todas, tenemos la felicidad perfecta. Y aquí dice el versículo 6 que son felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fijaos que siempre en esta segunda parte de las bienaventuranzas, la especie de conclusión que tiene la bienaventuranza es que a aquellos que les falta algo en esta vida, aquellos que carecen de algo, luego van a ser los que más tendrán, los que recibirán con una abundancia indescriptible. Por ejemplo, los pobres en espíritu, dice, estos nada menos que recibirán el reino de los cielos. Los que lloran recibirán consolación. Los mansos tendrán la tierra por heredad, todo. Y aquí los que tienen hambre y sed
estos serán saciados. De manera que, mientras que en esta vida aparecen como los que les falta algo, juzgados por los demás, los de fuera, los no creyentes, juzgarán y dirán: a esta gente le falta algo, porque no son de los que van siempre de diversión y esto y lo otro, y no tienen de lo de más allá, y parece como si viviéramos un poco retirados de ciertas cosas, ¿verdad? Pues, sin embargo, nosotros sabemos perfectamente que no nos falta nada y que tenemos una promesa ahí que ya la comenzamos ahora a disfrutar, en la que vamos a recibirlo todo, en todos los sentidos, incluso en los sentidos o en el aspecto de una herencia que se llama aquí una herencia de la tierra entera. Recibirán la tierra por heredad. Así que ahora parece que nos falte algo. Por ejemplo, el versículo 6 habla de tener hambre y sed de justicia. Esta es una expresión muy peculiar, muy especial, porque realmente no es una cosa muy normal. Tener hambre y sed de justicia. Y para entenderlo bien, primero creo que sería importante que entendiéramos también a qué se refiere el Señor. ¿Qué quiere decir que una persona tenga hambre y sed de justicia? El Señor Jesucristo estaba hablando esto en una época, en un tiempo, como todos sabemos, donde había en la tierra de Israel, había una fuerza invasora, el Imperio de Roma estaba allí gobernando, rigiendo. Precisamente el Imperio Romano tiene como una de sus grandes glorias humanas de que fueron los grandes fundadores del derecho. Los romanos organizaron el derecho, es decir, las leyes, y regularon con sus normas y con sus códigos toda una serie de relaciones entre los seres humanos. Pues de manera que podríamos decir que Roma representaba incluso hasta nuestros días, porque muchas cosas del derecho de nuestros días vienen de ellos. Pues Roma representaba en aquellos momentos la justicia, representaba el derecho, representaba lo recto. Roma era la que enseñaba a las naciones el derecho. Y cuando Jesús estaba diciendo esto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿acaso el Señor Jesucristo estaba pensando en la justicia de los romanos? ¿Estaba pensando en el derecho de los romanos? Desde luego que no. Por mucho mérito que tengan las leyes que hicieron los romanos en su tiempo, realmente no tiene nada que ver aquello con lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. El Señor Jesucristo tampoco se a eso que los hombres de ciencia llaman el derecho natural. El derecho natural, dicen, es una especie de idea de la justicia que todos llevamos dentro, más o menos el separar lo que está bien de lo que está mal, o esa especie de análisis que se hace de lo que es justo o lo que es injusto. Pues eso que es el derecho natural, eso tampoco era lo que Jesús estaba hablando. Jesucristo, cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, con esa palabra justicia se está refiriendo a la justicia de Dios, naturalmente, y se está refiriendo a la ley de Dios, y se está refiriendo al derecho de Dios, y está hablando, por lo tanto, de lo mismo, exactamente lo mismo que hemos leído hace unos momentos en la carta a los romanos, cuando el apóstol dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
De manera que Jesús estaba hablando no de la justicia humana, no del derecho de los romanos, no del derecho natural, no. Él estaba hablando de la justicia de Dios, del derecho de Dios. Y en esa palabra justicia se abarca todo lo que Dios ha revelado y ha enseñado y todo lo que Dios es en cuanto al bien, a lo que es recto, en cuanto a lo que es verdadero. De manera que la palabra justicia y la palabra verdad realmente son hermanas. Dios es verdad, Dios es justo, y están refiriendo todo a que en su carácter y en sus obras siempre hay una rectitud y una realidad. No hay nada ficticio y no hay nada injusto. Por lo tanto, no hay nada que sea contrario a la perfección de su propia santidad. Bien, si uno entiende lo que es esa justicia, dice que aquí se es feliz si uno tiene hambre y sed de esa justicia. Fijaos que es importante, porque tener hambre y sed de esa justicia significa que uno no está satisfecho. No está satisfecho. Y efectivamente, cuando se conoce la palabra de Dios y la ley de Dios y conocemos el carácter de Dios y sabemos algo acerca de sus planes y de sus propósitos y conocemos algo de la historia de la redención, cuando todo eso está en nuestro espíritu, nos damos cuenta de que estamos en un mundo que es contrario a todo eso. Nos damos cuenta de que no podemos ver realizadas las expectativas que tenemos, que no podemos ver una cosa que sea limpia del todo, no podemos ver una cosa que sea justa del todo, no podemos ver algo que realmente manifieste un amor perfecto. Y así vamos viendo que en la vida nos encontramos con las cosas imperfectas, a medias, siempre a medias, todo es un poco, le falta algo, carece de algo. Y esto es importante porque si nos hacemos otras ideas estamos perdidos, claro. Si uno pone su ilusión en pensando que se va a encontrar la perfección aquí, ahora, en esta vida, pues realmente está mal. Y más aún, peor aún, las personas que ven la imperfección de los demás y no ven la suya propia. Eso ya es terrible, porque en ese caso no se puede nunca ser feliz. Aún el que sabe que todo es imperfecto y también uno mismo, pues aún esa persona por lo menos se conformará, porque al final va a pensar, es que yo también estoy igual. Y por lo tanto nos damos cuenta y aceptamos nuestras propias imperfecciones, nuestra propia vida como algo que no es perfecto. Pero al mismo tiempo, lo que importa es si uno tiene el deseo, realmente el deseo vivo, insaciable de lo perfecto, de aquello que sea totalmente justo. Hambre y sed. En un sentido, pues, que no vive tranquilo con lo que es injusto, y menos aún con su propia injusticia. De manera que lo que primero nos tiene que molestar a nosotros es nuestra propia injusticia. Si no empezamos por ahí, entonces simplemente uno se convierte en una especie de acusador que va mirando las faltas de los demás. Y eso no es de lo que se habla aquí, ni tiene nada que ver con el cristianismo, porque es fácil encontrar faltas en otros. Lo que importa, realmente lo que importa es que seamos capaces de darnos cuenta de la imperfección global, general, y tener sed y hambre de todo lo contrario, tener sed y hambre de lo que es justo y recto. Indudablemente que esa es una de las características del creyente.
Y vamos a pensar un momento en esto de tener hambre y sed. Tener hambre y sed. Porque cuando se usan esas palabras aquí es porque se está hablando de un gran anhelo, de un gran deseo. De un gran deseo. Es como la persona que no se puede estar quieta porque tiene el deseo de algo, porque tiene un gran deseo de cualquier cosa y hasta que no lo consigue no está tranquila y está llena siempre de ese nerviosismo porque no ha conseguido lo que quiere. Pues bien, aquí hay algo así, hay una especie de situación del creyente de que no está contento y satisfecho porque no tiene todavía esa percepción clara de la justicia. Nunca en este mundo vamos a tenerla. Nunca la hemos encontrado. Por eso, claro, no encontramos una iglesia perfecta, no encontramos un amigo perfecto, no encontramos una relación perfecta, ni un trabajo perfecto. Nada, no encontramos nada perfecto. Nada, todo de alguna manera revela la imperfección general en la humanidad. Por esto se nos está diciendo que nuestra felicidad consiste no en que ya lo tengamos, sino en que seremos saciados. Ahora tenemos un enorme deseo de esto y no lo encontramos. Pues bien, llegará el día en que seremos saciados de esa justicia y de esa perfección y de ese mundo en donde todo absolutamente será lleno, pleno, perfecto y completo. Ese mundo, esa vida, esa ilusión y ese deseo de tener algo perfecto es una promesa que está ahí puesta. Y llegará el día en que seremos saciados. Esa hambre y sed que tenemos ahora, que no la podemos saciar ahora, sin embargo, se nos asegura, se nos promete que seremos saciados. Es como si el Señor nos estuviera diciendo: no os preocupéis, no os aflijáis, no os derrumbéis, porque veis alrededor vuestro y veis dentro vuestro tantas imperfecciones, porque vemos esa forma que realmente nos entristece, porque tenemos un modelo perfecto, lo conocemos, lo comparamos todo con ese modelo perfecto y vemos que no encajan las cosas, no hay nada perfecto. Pero el Señor dice: no os preocupéis, porque vendrá el día en que seréis saciados. Veréis realizadas todas vuestras expectativas. Pero esto es como si nos estuviera diciendo: preparaos, porque mientras vuestros pies estén en este mundo, vais a tener que vivir y convivir con la imperfección y con la injusticia, con lo que no es recto, con lo que no es perfecto. Tendréis que convivir con ella, con la vuestra propia primero y con la de todos los demás. Individuos, iglesias, la nación, la sociedad, todo eso está ahí. ¿Es que acaso entonces esto es un mensaje como para decir, bueno, pues vamos a contemporizar y vamos a resignarnos? Si no hay nada perfecto, pues vamos a seguir la vida como sea, ya está. No es eso. Porque aquí se nos habla del que tiene hambre y sed. Porque si uno llega al momento en que no tiene hambre y sed de justicia, es decir, que todo le da igual, que le importa poco la ley de Dios, le importa poco la verdad, no siente ningún deseo de esa justicia de Dios que es el Evangelio, dice la palabra de San Pablo, hemos leído. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
Pues digo que si uno no tiene hambre y sed de eso, entonces es que tampoco espera en el día de la promesa, tampoco le importa que un día tenga que verse esa justicia y esa verdad. Hay que tener el hambre y la sed ahora. Aunque la perfección, la justicia y la verdad total no la podemos tener ahora, lo que sí hay que tener es el hambre y la sed. Hay que desearlas con todo el corazón. Hay que vivir en ese espíritu de que no estamos satisfechos con las cosas como son. Y por lo tanto, esa hambre y esa sed nos llevan a buscar algo más, algo mejor siempre. De aquí que, claro, no estamos conformes, pero trabajamos, nos esforzamos, hacemos lo necesario, ponemos todos los medios que podemos para encontrar esa justicia, para que el reino de Dios sea algo más real y efectivo entre nosotros. De manera que sí que importa. Al Señor Jesucristo no está diciendo, pues no os preocupéis, ya os saciarán más adelante, ya os saciaré yo de la justicia y de la verdad, y ahora no os preocupéis. No, lo que está diciendo es que será feliz la persona que tiene el hambre y la sed. Primero porque será saciada en algún día, pero luego porque también mientras tiene hambre y sed aquí es una prueba y una demostración de que verdaderamente siente algo por la verdad. Le importa la verdad, le importa la justicia de Dios, la rectitud de Dios, le importa eso. Si no nos importa la Iglesia de Dios, el reino de Dios, la obra de Dios, si no nos importa la obra de evangelización, la obra de misiones, si no nos importa ni la obra de instrucción, ni la literatura, ni los seminarios, si no nos importa nada de esto, si uno pasa de eso, si uno prescinde, si a uno no le interesa, es que no le interesa tampoco la justicia de Dios, no le interesa el Evangelio de Dios. Si uno pasa por alto todo lo que se refiere al reino de los cielos, a la comunión fraternal, a mantener la paz en la Iglesia, al buen nombre de las personas, si todo eso no le importa, ciertamente es que no le importa la justicia. No tiene hambre y sed de justicia. Y si no tienes hambre y sed de justicia aquí, nunca te van a saciar allá. Nunca. El Señor no va a saciar, no saciará con justicia al que ahora no tenga hambre y sed de justicia, al que verdaderamente no esté como intranquilo, deseoso de encontrar más de la justicia y de la verdad. De manera que por eso es importante, y esto, repito, como al principio dijimos, es una característica del creyente, es un rasgo del carácter de los creyentes, en más o en menos cantidad, pero tiene que estar eso, tiene que estar ese deseo, para que podamos confirmar que estamos tratando con una persona creyente, que uno mismo lo es, porque todo lo que aquí vemos son aspectos de la obra de regeneración y de santificación del Espíritu de Dios. De manera que creo que es importante, es algo que sirve, como el apóstol nos dice en otro lado, invitándonos a que nos examinemos a nosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. ¿Cómo podemos saber eso? Pues podemos saber precisamente mirándonos en el espejo de estas bienaventuranzas. Ese espejo es el que nos está diciendo, ¿soy yo este? ¿Soy yo esa persona? ¿Me parezco a esa persona que se está diciendo aquí, de pobre en espíritu, que llora, que es mansa, que tiene hambre y sed de justicia, que es misericordiosa, de limpio corazón, etcétera? ¿Soy yo esa persona? ¿Me puedo ver reflejada en ese espejo? Pues ciertamente que ya hemos dicho, no como una fotocopia perfecta, porque nadie es una fotocopia de estas bienaventuranzas, nadie las tiene en toda su plenitud, pero cada
cada uno de estos rasgos del carácter ha de estar en nosotros en alguna medida, y siempre para crecer un poco más cada día, siempre para ser un poco más, porque esa es la verdadera felicidad, la felicidad que busca la gente, unas veces las buscan en las drogas, otras en las diversiones, otra en cuestiones puramente humanas, pasajeras o temporales. Cada uno tiene su receta para buscar la felicidad, pero la felicidad verdadera es esta. Los verdaderamente felices son los que reflejan ese carácter y esos rasgos de la obra de Dios en ellos. Que el Señor os bendiga. Amén.